Los ojos nos engañan continuamente, rellenan los espacios en blanco en un mundo saturado de estímulos. Cuando digo que vivimos en un mundo saturado de estímulos, lo digo en serio. En todo momento, nuestros sentidos reciben mucha más información de la que pueden procesar de una sola vez, y nuestra mente se ve obligada a elegir en qué señales prefiere centrarse. Para ello, se basa en nuestras experiencias y en nuestra idea de lo que es normal. Así, las cosas que nos resultan familiares son las que, en general, podemos desechar. La forma más fácil de entender este fenómeno es a través de la fatiga olfativa. El olfato deja de percibir ciertos olores cuando ha estado expuesto a ellos durante un rato. Es una suerte que exista este fenómeno, especialmente si vuestros compañeros de cuarto no cuidan mucho la higiene. La mente crea movimiento donde no lo hay. Rellena los colores y las trayectorias basándose en lo que hayamos visto antes, y calcula lo que debería estar viendo ahora. De no ser así, solo salir a la calle y ver un árbol consumiría toda nuestra energía mental, lo que nos volvería incapaces de hacer nada más. Para que seamos seres funcionales, la mente rellena los espacios del árbol con sus hojas y sus ramas. Por eso, cuando entramos en una casa por primera vez, experimentamos un ligero mareo. La mente tiene que procesar más información de lo habitual, bosquejar el plano y la distribución, crear una paleta de colores y guardar un inventario de imágenes que poder utilizar más adelante, para no tener que volver a pasar por ese agotador proceso una y otra vez. La próxima vez que entremos en esa casa, ya sabremos dónde estamos. Cuando aprendemos algo, el cerebro tiene que decidir dónde guarda la información. De manera inconsciente establecemos a qué grupo de cosas se parece más esa información, y la conectamos con ese grupo. Esto, evidentemente, es una explicación muy básica. Cuando los ordenadores hacen esto mismo, decimos que crean árboles. Cuando el intelecto recibe excesivos estímulos, completa por sí mismo los vacíos que le faltan. Por ejemplo, si pasas frente a una señal hexagonal en una carretera y alguien te interroga qué decía, le contestarías stop. Y te imaginarías que lo habías observado. Serías capaz de visualizar esa señal tal y como debería ser. Esto sucedería si realmente estuvieras descuidado y no hubieras advertido que la señal estaba claramente en blanco. Ese sería el ejemplo más corto de cómo funciona el efecto de los discos ilusorios. Así que si querías una respuesta rápida, te puedes ir retirando del video. Chao. Smoke, smoke, smoke weed. Hey, damn son, where'd you find this? Smoke, smoke weed. Smoke weed every day. Smoke, smoke, smoke. ¿Sigues aquí? Bueno, yo te lo advertí, así que no andes de mamón de que exageró demasiado con la información. Este artefacto es un disco plano, del tamaño de una moneda de 50 centavos. El disco emite 5 ondas de sonido que cambian continuamente de frecuencia, lo que resulta en un patrón de sonido complejo y dinámico. Inicialmente, todas las ondas están en sintonía, lo que sugiere una secuencia predecible y armoniosa. Sin embargo, esta armonía no dura mucho tiempo, ya que las ondas comienzan a descoordinarse y a cambiar de forma impredecible. A medida que las ondas fluctúan, hay momentos en los que vuelven a coordinarse brevemente, creando la ilusión de que están a punto de formar una secuencia predecible una vez más. Sin embargo, esta coordinación se desvanece rápidamente, ya que las ondas se alejan de la secuencia anticipada y vuelven a descoordinarse. Este patrón de cambio constante en la frecuencia y coordinación de las ondas de sonido crea una experiencia auditiva intrigante y cautivadora. A pesar de que el patrón parece acercarse a una secuencia predecible en varias ocasiones, las ondas finalmente se alejan de ella, manteniendo al oyente en un estado de anticipación y sorpresa. El tipo de onda que emiten los discos ilusorios son ondas no periódicas. Una onda no periódica es una onda que no presenta periodicidad en el tiempo, es decir, la gráfica de una onda no periódica no se repite a lo largo del tiempo. A diferencia de las ondas periódicas que repiten su gráfica periódicamente, las ondas periódicas no siguen ningún patrón. Por ejemplo, la onda que describe el movimiento de una pelota rebotando contra el suelo es una onda no periódica. La pelota cada vez alcanza menos altura y no sigue ningún tipo de ciclo, por lo tanto, se trata de una onda no periódica.
Las ondas que salen de los electrocardiogramas o de los electroencefalogramas también son ejemplos de ondas no periódicas. Aunque la onda haga oscilaciones, la amplitud de la onda no es constante, por lo que no es cíclica, en consecuencia, es una onda no periódica. Se observa que las fluctuaciones en el tono suceden a una velocidad tal que solo son detectadas por el subconsciente. Estas variaciones en el tono resultan en que el cerebro se vea abrumado al intentar buscar un sentido y comprenderlas. Este fenómeno es lo contrario del ruido de fondo, ya que resulta imposible evitar sumergirse en él y dejar de prestarle atención. Las fluctuaciones rápidas en el tono tienen un impacto significativo en la percepción y procesamiento cerebral, lo que tiene implicaciones en la atención y la comprensión del lenguaje hablado a la vez, que proyectan una suerte de emisión que distorsiona nuestra percepción visual. También satura el cerebro con información superflua para inducir la visión que anticipas. Y de algún modo, induce a nuestro cerebro a suplir los vacíos con recuerdos previos, con las cosas que deberíamos estar observando. Perfecto, ya sabemos lo que son los discos ilusorios y sus funciones. Ahora explicaré el fenómeno que crean, que sería el fruto de exceso de estímulos sensoriales y desorientación perceptiva en nuestro sistema auditivo. Comencemos. Bajo los efectos de los discos ilusorios, el cerebro experimentaría varios procesos que afectarían nuestra percepción y procesamiento de la información. 1. Sobrecarga sensorial. Las fluctuaciones rápidas de sonido y la distorsión de la señal visual crearía una sobrecarga sensorial, lo que significa que el cerebro recibiría más información de la que puede procesar de manera efectiva. 2. Confusión y desorientación. La incapacidad de encontrar un patrón coherente en las fluctuaciones del sonido y la distorsión de la señal visual causaría confusión y desorientación en el cerebro. Esto puede llevar a una sensación de estar abrumado y a una dificultad para procesar la información de manera comprensible. 3. Recuerdos y percepciones distorsionadas. La señal emitida por los discos podría llevar al cerebro a llenar los espacios en blanco con experiencias anteriores, lo que distorsionaría la percepción de la realidad y los recuerdos. Este fenómeno se conoce como confabulación, donde el cerebro rellena los vacíos con información incorrecta o inadecuada. Cuando el disco emite las ondas de sonido que cambian continuamente en frecuencia, estas ondas viajarían a través del aire y entrarían en nuestros oídos. Dentro del oído, estas ondas serían captadas por el tímpano, que a su vez las transmitiría a través de pequeños huesos en el oído medio. Estos huesos amplificarían las ondas sonoras y las llevarían al oído interno, donde las células ciliadas convertirían las ondas sonoras en señales eléctricas. Estas señales serían transmitidas a través del nervio auditivo hasta el cerebro, donde serían procesadas en el córtex auditivo. Las fluctuaciones rápidas de tono causarían una sobrecarga sensorial en el cerebro, lo que dificultaría la interpretación clara de estas señales sonoras. La señal distorsionada emitida por los discos afectaría la forma en que los ojos captan y procesan la información visual. La señal específica emitida por los discos podría interferir con la capacidad del ojo para enfocar claramente la imagen, lo que resultaría en una distorsión visual. Además, la señal podría también afectar los procesos de percepción visual en el cerebro. La información visual distorsionada entraría en la retina del ojo, donde se convertiría en señales eléctricas, que serían enviadas a través del nervio óptico al cerebro para su procesamiento en el córtex visual. Ahora, con respecto a los Twister, el propósito de los discos sirven para engañar a las víctimas de Afton. Si un niño viera a los Twister, su visión de los animatrónicos serían más amigables y caricaturescos. En cuanto a un adulto, él vería una versión muy realista del animal que representa el animatrónico. Dentro de sus cuencas y sus extremidades se podrían alcanzar a ver carne en su interior y en su textura una especie de pelaje. Y antes de que te confundas, los diseños de los Twisted que se crearon para promocionar el libro, los que se utilizaron para la versión gráfica y mercancía, no están adaptados al 100%, obviamente esto se debe a que Scott le dijo a su artista que se podría dejar llevar con el diseño de personajes. Es por eso que el resultado fue de unas bestias mecánicas muy anchas y exageradas, cuando su descripción en el libro es bastante diferente.
creo que ya te diste cuenta del por qué la teoría de que los Nightmare eran endoesqueletos con discos ilusorios estaba mal. Sería imposible que Fazbear Entertainment o Andrew replicara el mismo diseño de la mente de una persona. Cada quien tiene una visión diferente al estar bajo los efectos de los discos ilusorios. Aparte de que el efecto no se podría ver en fotografías, porque la experiencia de las ondas de sonido y la señal que emiten no se puede captar visualmente a través de una imagen estática. La distorsión que causan en nuestra percepción solo se puede experimentar al escucharlas en tiempo real. Además, el efecto que provocan en el cerebro al llenar espacios en blanco con experiencias anteriores no se podría captar en una fotografía, ya que es una experiencia subjetiva y cognitiva. Y para finalizar, creo que te habrás topado con esos vídeos donde los FNAF Tokers se la maman a unos animatrónicos hechos de carne. Pues sí, así serían los Nightmare si usaran los discos ilusorios, solo que con un poco de pelaje. Smoke weed. Damn, son, where'd you find this? Smoke weed. Smoke weed every day. Smoke weed. Smoke weed. Smoke weed.